Queridos, es momento de abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Él tiene para decirte a ti hoy, para decirme a mí, para decirnos a todos hoy. Cuando Dios nos habla, nuestras almas se satisfacen, se llenan. Jesús dijo que su palabra es vida y hoy vamos a ser vivificados al ir a su palabra, leerla, comer de ella, y que tú salgas henchido con una unción especial de Dios. Ese es mi propósito, ese es mi deseo. Cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos la palabra de Dios, vamos con hambre y Dios está dispuesto a alimentarnos a través de ella. Así que te invito a que estés ahí cómodo con tu Biblia en la mano. Tú sabes que estos mensajes se quedan ahí grabados en el canal de YouTube. Si tienes que repasarlo después o compartirlo, inclusive ahora mismo si tú sabes de alguien que no está conectado, tú puedes enviarle la invitación, porque el mensaje de hoy es algo que no queremos perdernos. Es algo que queremos que todos puedan ser henchidos, que crezcan en su relación con Dios. Te invito a que invitemos a Dios y su presencia. Padre que estás en los cielos, estamos ya listos, preparados para que tu Espíritu venga y nos hable, y al hablarnos, Señor, podamos salir henchidos de ti. Que tu voluntad, Señor, la escuchemos claramente y que nos dé, Señor, las fuerzas para poder llevarla a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, estamos viviendo tiempos especiales, ¿no? Esta semana estábamos viendo las noticias y vimos el terremoto allá en México. Las manifestaciones que hay no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, pidiendo igualdad para todos. Sin contar que estamos todavía en medio de este virus. Cuando uno ve todo lo que está pasando, uno piensa, ¿no será que Dios está tratando de decirnos algo? ¿No será que Dios está tratando de llamarnos la atención y decirnos algo? De alguna forma eso está en mi corazón cada vez que pasan todas estas cosas. Me llega a la mente ese texto que Jesús narró diciendo que nuestra salvación está más cerca, que tenemos que estar erguidos y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está más cerca. Cuando veo todo lo que está pasando, no puedo más que pensar que a lo mejor Dios está tratando de decirnos algo. Y saben, yo estuve repasando, usted sabe, es una buena época para repasar las cosas que Dios ha revelado a su pueblo adventista. Encontré esta cita en el libro de Patriarcas, Profetas y Reyes, que es el segundo tomo de la serie del conflicto de los siglos. Profetas y Reyes en la página 207. Voy a leer para ti hoy, si tú pudieras estar atento a todas y cada una de las palabras que dice este texto. Cada una de las palabras que esto dice, porque es muy importante que veamos lo que Dios está diciendo. Oiga lo que dice Profetas y Reyes. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Y sigue diciendo, ¿con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de destrucción producidas por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Sigue diciendo, aparentemente estas calamidades
son estallidos caprichosos de las fuerzas desordenadas de la naturaleza. Dice así, aparentemente estas cosas son caprichos de la naturaleza. Dice, completamente fuera del dominio humano, pero dice así, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se encuentran entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en los hombres y las mujeres un sentido de peligro, del peligro en que corren. Pareciera, querido, de acuerdo a esta lectura que hemos tenido, que esas cosas que están pasando no son caprichos de la naturaleza. Son cosas que Dios está usando, dice, para despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. En otras palabras, el mundo, los hombres y las mujeres están en peligro de perder sus vidas, su vida eterna. Y dice que Dios permite estas cosas para despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Me voy a concentrar en la palabra despertar que dice el texto. Si es despertar, significa que alguien está durmiendo. Y cuando pienso en alguien durmiendo, pues no puedo más que pensar en este profeta llamado Jonás. Usted recuerda la historia de Jonás. Todos los niños la conocen, tú la conoces. Jonás fue llamado a ser profeta. Dios lo envió a predicar a una nación que necesitaba despertar, Nínive, pero él decidió irse por otro lugar. Y se fue a otro lugar en un barco. Y mire que me voy a concentrar en este texto. Está en Jonás capítulo 1, versículo 5. Mire lo que sucedió. Dice, los marineros aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Por supuesto, era una gran tormenta que había una gran tormenta, y los marineros, aterrados a fin de calmar y aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, dice, había bajado al fondo de la nave para acostarse y ¿qué? Dormía profundamente. Interesante, ¿no? Los hombres están tratando de salvar sus vidas y Jonás, ¿dónde está? En el fondo del barco, durmiendo profundamente. Pareciera extraño, es algo extrañísimo, ¿no? Porque debería ser todo lo contrario. Así que veamos algunas cosas acerca de Jonás y luego veamos a ver si esas cosas se aplican a nosotros hoy. ¿Qué les parece? Yo siento que esta situación de Jonás, estando durmiendo allá en el fondo del barco profundamente, representa exactamente como el mundo está hoy. No solamente cómo está el mundo, sino cómo está la iglesia. Jonás duerme mientras los marineros perecen. Mientras la iglesia duerme, el mundo perece. Vamos a ver algunas cosas sobre Jonás. Y lo primero es, ¿quién está durmiendo? El que está durmiendo no es cualquier persona. El que duerme es la persona que tiene una conexión con Dios. La persona que tiene en su mano el mensaje de salvación. La persona que fue enviada por Dios para salvar está durmiendo. Es muy interesante que uno vea, querido, que quien está ahí en el barco, allá en el fondo, durmiendo, es la única persona que tiene la salvación. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno piensa en eso. Yo estoy emocionado, creo decirlo, yo estoy emocionado por todo lo que está pasando. No que yo esté alegre, no es alegre, pero estoy emocionado porque todo esto que está pasando, esta tormenta, estos vientos que están soplando, sirven para despertar. Pero ¿despertar a quién? Despertar a dos personas. Despertar primero al mundo, ¿no?
despertarlo del peligro que tienen. Pero ahora me doy cuenta que no solamente Dios lo está usando para despertar al mundo, está usando eso para despertarte a ti, despertarme a mí, despertar su iglesia, que a lo mejor estamos allá abajo en el barco durmiendo mientras la gran tormenta azota al mundo y lo tiene a punto de perecer. Jonás dormía y es probable que hoy en día, mientras todo esto está pasando en el mundo, nosotros como iglesia hemos dicho, bueno, yo voy a estar aquí tranquilo, durmiendo hasta que todo pase. Pero querido, no es hasta que todo pase, porque todos estos vientos están destruyendo al mundo. Y Dios está permitiendo estas cosas para que el mundo despierte, pero también para que la iglesia despierte. Los israelitas en muchas ocasiones hicieron lo mismo que Jonás. Creyeron que la salvación era para ellos, que la salvación era solo para Israel. Y me recuerda la parábola que Jesús contó de Lázaro y el que estaba pidiendo, que él quería que cayera unas migajitas de lo que estaba comiendo Lázaro. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros actuamos igual. Y el mundo viene donde uno, a ver si uno comparte una migajita, pero uno a veces no lo hace. Y estamos durmiendo profundamente. Ni siquiera se daba cuenta Jonás de que había una tormenta. Ni siquiera. Leamos otra vez. Versículo 5 dice, los marineros aterrados a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar, cada uno a su Dios, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Pero Jonás, en cambio, o sea, la iglesia, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. ¿Dónde estaba durmiendo Jonás? ¿Dónde estaba durmiendo? Estaba durmiendo en el fondo y dormía como profundamente. Cuando usted duerme profundamente, todo puede suceder al lado suyo y usted no se da cuenta. No era que estaba medio dormido, era que estaba durmiendo profundamente y posiblemente los vientos y el barco, estar en el fondo del mar. Imagínese usted, todos los movimientos se dan más fuerte en el fondo del mar, pero Jonás no sentía nada. Queridos, ¿dónde estaba durmiendo Jonás cuando él debería estar no abajo sino arriba? ¿Qué nos dice Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Dónde yo tengo que estar? ¿En el fondo del barco o arriba? Tengo que estar arriba para que mi luz alumbre. Pero Jonás había decidido estar allá. Él es quien tiene la salvación. Él es que tiene la conexión con Dios, pero decidió, no, yo no voy a compartir. Que perezcan los pecadores. Que perezcan. Queridos, esa historia de Jonás se puede aplicar mucho a la iglesia. No es tiempo de estar escondido. Es tiempo de salir arriba, salir al barco. ¿Y por qué Jonás estaba durmiendo? Estaba durmiendo porque estaba huyendo, porque no quería compartir lo que Dios le había dado. Y a veces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué no estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la razón? Claro que Jonás se sentía tranquilo. Yo no voy a compartir lo que Dios me dio con Nínive porque son muy malos. Los de Nínive son muy malvados, así que yo no lo voy a compartir. Y tú y yo podemos tener excusas también. Una excusa muy común es, bueno, yo no estoy preparado. Yo no tengo la preparación. Yo no sé hablarle a los demás. Yo quiero decirte, hijo, que si tú piensas un poquito en la calidad de mensaje que tú tienes, realmente no te importaría si sabes o no sabes. Si te pones a pensar que cuando tú comunicas el mensaje que Dios te dio, significa que una persona puede tener vida eterna, entonces no va a importar si tú sabes o no, porque es mejor comunicar la verdad, aunque sea a medias y aunque yo no sepa, que no comunicarla de otra manera. Así que, querido, esa excusa que Jonás tuvo, yo no la voy a comunicar cuántos navegantes pudieron haber perdido la vida porque Jonás dijo, yo no voy a comunicar la verdad con Nínive, me voy a acostar aquí debajo. El que Jonás haya tomado esta decisión significaba vida o muerte para los que estaban allá arriba. Queridos, el mensaje que tú tienes, el que Dios puso en tu mano, tú, Jonás,
es un mensaje que trae vida eterna. No es un mensaje como un buen consejo, es un mensaje que trae vida eterna. Y cuando uno decide compartirlo, le está diciendo a una persona, te veo en el cielo. Pero cuando tú decides no compartirlo, tú estás condenando a esa persona a no vivir en el cielo. Así de sencillo. Ahora, me interesa mucho ver cuándo está durmiendo Jonás. Es muy interesante ver cuándo Jonás decidió dormir. Porque atención, quizás estos mismos navegantes en situaciones normales, cuando no hay tormenta, no tienen la actitud de escuchar a Jonás. Como tú, cuando las cosas están bien y tú le hablas de Dios a tu amigo o tu amiga, no te escuchan. Pero cuando hay tormentas, es el momento cuando ellos más están dispuestos a escuchar. Y yo sé que tú tienes amigos y tú tienes vecinos y familiares que ahora que están todas estas cosas pasando en el mundo, están abiertos y dispuestos a escuchar la respuesta que Dios tiene. Pero ¿qué decidió Jonás? Jonás decidió ir a dormir cuando el mundo estaba listo para escuchar su mensaje. Querido, no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Es tiempo de estar despierto porque es el momento cuando tu vecino, tu amigo, tu familiar tiene oído para escuchar. Tienen preguntas, tienen dudas y tú eres el Jonás que tiene la respuesta. Así que es tiempo de salir de debajo del barco y subir arriba y comunicar la verdad. Mira lo que dice Jonás 1:4. El versículo 4 es interesante. Mire lo que dice. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Fue Dios mismo que envió ese viento. Fue Dios mismo que permitió esa tormenta. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que los oídos del mundo, de tus vecinos y familiares se despertaran. Entonces tú tienes la oportunidad para ir y contestar la respuesta. Pero ¿qué hizo Jonás? Yo voy al barco, allá al fondo, y ahí me duermo tranquilamente. Querido, que ese no sea el caso tuyo ni el caso mío. Jonás decidió dormir en el momento equivocado, cuando el mundo estaba más dispuesto a escuchar. Si antes no te escuchaban, ahora te escuchan. Mira lo que dice el libro de Proverbios, solo para que veas el consejo que Salomón da. Dice, perezoso, porque así le llamaron a Jonás. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? ¿Se da cuenta, querido? Dios le está diciendo a sus hijos, a Jonás, a ti, a mí, es hora de despertar. Es hora de despertar porque hay vidas que perecen. Hay personas que están ahí, que están esperando que tú salgas de debajo del fondo del barco, subas arriba y empieces a contar. Me fascina, querido, que Jonás, mientras estaba todo mundo trabajando por salvar su vida, Jonás decidió no hacer nada. Mientras todo mundo estaba luchando por salvar su vida, Jonás decidió no hacer nada. Querido, no es tiempo de dormir. Y yo sé que el dormir ayuda físicamente, no tenemos duda. Hay muchas cosas que el sueño repara cuando dormimos. Hay muchas cosas, pero atención, no pasa así con el sueño espiritual. Hay muchas historias en la Biblia que cuentan que hombres y mujeres, mientras estaban durmiendo, perdieron la vida. Anoche estaba leyendo la historia del capitán Barak. Barak fue el capitán del pueblo de Israel en la época de Débora, cuando Débora era jueza de Israel. Y había un ejército de los cananeos gobernado por el capitán Císaro. Y Císaro estuvo pisoteando a Israel por más de 20 años. Así que Débora fue y le dijo a su capitán, al capitán de Israel, Barak, le dijo, ¿sabes qué? Dios te va a entregar a Císara.
prepárate. Así que hicieron todos los preparativos. Y este capitán, Sísara, recuerde, ese capitán, que por 20 años nadie lo había podido doblegar. De repente los dos ejércitos, el ejército de los cananeos de Sísara y el ejército de Barak de Israel, se enfrentaron y el ejército de Dios, comandado por Barak, derrotó al ejército de Sísara, pero él salió huyendo. Sísara salió huyendo y atención, que entonces él fue y encontró refugio en la tienda de una de las israelitas. ¿Y qué pasó? Cuando él entró a la tienda, voy a leer qué pasó. Jueces capítulo 4, versículo 1. Atención, acuérdense, él está huyendo y era un capitán que todo el mundo le temía. Pero mire lo que me dice Jueces capítulo 4, versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca. Él estaba durmiendo. Tomó una estaca y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado ¿de qué? De sueño, cansado, y así murió. Querido, por más fuerte que tú seas, cuando tú estás durmiendo, estás vulnerable, estás en peligro. Y si eso pasa en la vida física, ¿cuánto no en la vida espiritual? Este general, poderoso general, dice el versículo 22, y siguiendo Barak, recuerde que Barak era el de Israel, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. ¿Cómo? ¿Por qué murió? Porque había estado dormido. O sea, lo que quiero decirte y lo que esta historia nos dice es que cuando nosotros estamos dormidos, por más fuerte que seamos, ahí somos vulnerables. Y si es así en la vida física, ¿cómo será en la vida espiritual? Por eso el enemigo busca que tú y yo estemos durmiendo. Usted conoce la historia de Sansón, este hombre poderoso. Pero Sansón llegó el momento que se durmió. Y usted conoce la historia, pero leamos allá en Jueces 16, 19. Dice así: después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, es el momento cuando esta señora, Dalila, hace que Sansón se duerma. Dice, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Si hubiese sido solamente su fuerza que lo abandonó, ok, pero mire lo que dice el siguiente versículo. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Querido, y eso pasa en la vida física, en la vida espiritual, cuando uno se duerme, cuando uno está dormido. Uno es un niño, no tiene fuerza como Sansón. Es vulnerable a los ataques. Por eso el enemigo busca la forma de que tú y yo estemos durmiendo como estaba durmiendo Jonás. En una ocasión el grandioso rey Saúl, se quedó dormido en una cueva. Y usted sabe lo que pasó allá. En esa cueva, según lo dice 1 Samuel 26, en esa cueva, mira lo que nos dice, David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl como dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Este poderoso rey, Saúl, también cuando quedó dormido. Y ¿sabes qué? Tú y yo también. Pero ¿qué pasará si estamos dormidos espiritualmente, como estaba Jonás? Somos presa del enemigo. De la misma manera que somos presa de alguien cuando estamos durmiendo físicamente, así mismo somos presa del enemigo si estamos durmiendo espiritualmente. Y hay algo especial que yo noté en la Biblia. Y es que pasa también en la vida física. Y es que cuando tú tienes sueño, tú buscas un lugar oscuro para dormir. Allá en lo profundo del barco, la parte oscura allá abajo, ahí buscó Jonás para dormir. Y tú y yo, cuando queremos dormir profundamente, buscamos un lugar oscuro. Pues ¿sabes qué, querido?
eso es exactamente lo que Satanás hace. Ha lanzado una oscuridad sobre este mundo para que tú y yo quedemos dormidos ahí en esas tinieblas, en esa oscuridad. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Atienda bien cómo mientras más oscuridad hay en el mundo, más fácil nos dormimos. Por eso la misión de Satanás es mandar oscuridad sobre la tierra para que tú y yo estemos dormidos y dormidos, entonces somos vulnerables. Leemos allá el libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 11, leemos: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, en la oscuridad. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. ¿Ve el contraste, querido? Por eso dice así. Versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Continúa diciendo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Qué tremendo consejo, querido. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Isaías nos recuerda en el capítulo 60. Mirad, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti manifestará su gloria. Hermano querido, recuerda esto. Hay una tiniebla sobre este mundo. Piensa en todo lo que el enemigo hace para dormirnos. Piensa en todo lo que el enemigo hace para dormirte. Te lanza oscuridad, tinieblas, para que en medio de esas tinieblas, en medio de esa oscuridad, entonces tú te duermas. Pero ¿qué te dice el Señor? Mira, Primera de Tesalonicenses. Aquí está el consejo del Señor. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Atención, dice, ustedes no están en oscuridad. Pero habría que preguntarse si esto se aplica a ti o se aplica a mí. Si es cierto que tú y yo no estamos en oscuridad, porque el apóstol Pablo dice, ustedes en cambio no están en oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Precioso que Dios dice, no, nosotros no pertenecemos a la oscuridad y la perdición, sino que somos hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás. ¿Se da cuenta? No tenemos que dormirnos porque no somos hijos de la oscuridad y de la noche. El enemigo envía la oscuridad para adormecer a su pueblo, pero Dios te dice, hijo, tú no eres hijo de la noche. Tú no eres hijo de la oscuridad. No es tiempo de dormir espiritualmente porque tú no eres hijo de la noche. Tú eres hijo de la luz y del día. Atención, querido, que está bien claro lo que la palabra de Dios nos dice. Sigue diciendo, los que duermen, de noche duermen, dice. Los que duermen de noche, y está hablando en sentido espiritual. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. ¿Qué es lo que emborracha al hombre y a la mujer? La oscuridad que el enemigo envía. ¿Qué es lo que lo duerme? La oscuridad que el enemigo envía. Así que, hermano, por eso es bueno que tú sepas que tú no eres hijo ni hija de la noche ni de la oscuridad. Tú eres hijo de la luz y del día. Sigue diciendo, versículo 8, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Estemos siempre en nuestro sano juicio. En otras palabras, miremos lo que está pasando. Observemos lo que está pasando. Dice, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Queridos, es bien interesante. Es bien interesante que mantengamos nuestro juicio sano porque el enemigo trata de adormecernos. Mientras se mueve el barco,
El barco se mueve y uno está durmiendo allá en la parte baja del barco, mientras allá arriba los vientos destruyen al mundo. La iglesia tiene que despertar, querido, porque el mundo necesita de la iglesia. Jesús nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Mire lo que Jesús comparte. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos. Así dice Jesús. Manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o al mediodía o al canto del gallo o al amanecer. Tú no sabes cuándo Jesús viene. Yo no sé cuándo Jesús viene. Entonces el consejo de Jesús es mantente despierto. Porque no sabes si vendrá en la mañana, al mediodía, al atardecer, al canto del gallo. Dice el versículo 36. No sea que venga de repente y los encuentre como dormidos. Es tremendo esto. Jesús dice, no sea que yo venga y te encuentre como Jonás en el barco allá dormido. Jesús nos advierte, dice, lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Es el consejo de Jesús. Tiempo de revisar nuestras vidas. Revisar si el enemigo está meciéndonos y adormeciéndonos con sus tinieblas, con su oscuridad. O si estamos despiertos. Ya sea que Jesús venga en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, estamos despiertos. Es el consejo que Jesús nos da. El mismo consejo que el apóstol Pedro nos da, dice, sean prudentes y manténganse atentos. ¿Qué es estar atento, querido? Estar atento, usted está mirando por todos lados. Atento es cuando tú estás manejando, especialmente en un territorio desconocido, ¿cómo tú estás? Atento. El que viene por delante, el que viene por detrás, el tal lado tuyo. Tú estás atento a lo que dice los controles de tu auto. Jesús, el apóstol Pedro dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Queridos, es fácil devorar a aquel que está durmiendo. Es fácil devorar. Por eso Jesús dice a través del apóstol Pedro, mas sean prudentes y manténganse atentos, despiertos. Jesús cuenta la parábola ya registrada, Mateo 13, 24. Dice Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, otra vez, querido, dormían. Mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Sembró cizaña en el trigo y se fue. Querido, ese campo es la iglesia. Y si tú y yo nos dormimos, entran cosas a la iglesia que uno no sabe de dónde vinieron. ¿Dónde estamos cuando de repente en la iglesia empezó a creerse en la evolución? ¿Dónde estamos cuando de repente en la iglesia el matrimonio ya no tiene valor? ¿Dónde estamos? Dormidos. Dios quiere que estemos despiertos para cuando el enemigo quiera sembrar esa cizaña, que tú y yo estemos ahí velando para que no entren esas cosas. Querido, Dios quiere un Jonás que esté arriba, que esté predicando arriba, no que esté durmiendo allá en la parte profunda del barco. Dios quiere que tú aproveches los vientos que están soplando sobre el mundo ahora. Y vayas y le predique a aquellos que tienen oídos para escuchar. Si volvemos a la historia de Jonás, en el versículo 6, mire qué sucedió. Y yo lo leo y es algo vergonzoso, querido. Da vergüenza leer lo que este versículo dice. Dice, entonces el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Qué vergonzoso, querido, que uno que no conoce a Dios va y despierta al Hijo de Dios, al que tiene la salvación, y le llama dormilón. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, dice, y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Qué vergüenza, querido.
que tiene mi vecino que tocar mi puerta para que yo le ore por él, para que le predique, para que le presente el mensaje, porque yo tomé este tiempo para estar durmiendo. Este texto, querido, es una vergüenza para Jonás, pero lo es para mí, lo es para ti también. Dice: entonces el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Estos vientos que Dios ha permitido es para despertar al mundo, pero es para despertarte a ti también. No es hora de dormir, porque perecemos nosotros también. Quisiera concluir, querido, con esta cita, así como empecé, pero esta vez es del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Oiga lo que nos dice: una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y las mujeres de su sueño de muerte. Otra vez, el mundo está con un sueño de muerte, pero dice: una presentación de la verdad tranquila y sin sentimiento nunca despertará a los hombres y las mujeres de su sueño de muerte. Dice: deben poner de manifiesto mediante sus modales, atención, mediante sus modales, actos y palabras, y mediante su predicación y oración, que creen que Cristo está a las puertas. O sea, ellos no van a despertar solo con que yo le diga. Ellos tienen que ver en nosotros, en nuestros actos, en nuestra predicación, en nuestra oración, que realmente estamos despiertos y que creemos que Jesús viene. Sigue diciendo: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba, pero son descuidados e insensatos. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba, pero son descuidados e insensatos. Pregunta: ¿estará hablando solamente de los de allá afuera? ¿O estaré yo incluido y tú incluido en estos hombres que dice acá? Dice: y los ministros no tienen poder para despertarlos. ¿Por qué? Porque ellos también están dormidos. Qué vergüenza con este texto. Dice: los hombres, el mundo está dormido, la iglesia está dormida. Y dice acá: y los ministros no tenemos poder para despertar la iglesia, porque ellos también están dormidos. Y termina ella diciendo: predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Dios está buscando la manera de despertarte, buscando la manera de despertarme también, porque Él está a punto de venir y Él quiere venir a recoger una iglesia que está despierta, una iglesia que está arriba en el barco predicando, no allá abajo, perezoso. Le dicen a Jonás: dormilón, levántate y háblale a tu Dios para que nos salve. Queridos, que esto no se aplique a nosotros, que tú y yo estemos tan despiertos, que vayamos en medio de la crisis que Dios ha permitido en este mundo y llamemos, enviemos textos, busquemos la forma de que ese amigo, ese familiar, esa persona que tiene dudas y preguntas en su mente, encuentre a un Jonás arriba en el barco, listo para compartir el mensaje de salvación. Porque, querido, oye esto: Dios puso en tus manos el mensaje de salvación. Úsalo, usémoslo para salvación. Que Dios despierte su iglesia, querido. Que empiece por mí, que empiece por ti, que empiece por tu hogar. Pero que Dios venga y que cuando Él venga no estemos dormidos, estemos despiertos como Él quiere. Te voy a invitar a orar, pidiéndole a Dios que nos despierte, que use cualquier medio para despertarnos. Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, que tu espíritu está moviéndose sobre la tierra todavía y está en tu iglesia buscando la manera de despertarnos. Señor, despierta a ese hermano
que está durmiendo. Despierta a esa hermana que está durmiendo. Despierta a ese ministro que está durmiendo. Despierta a ese hogar que está durmiendo, Señor. Y permite que salgamos de allá de lo profundo del barco donde estamos durmiendo y vayamos arriba, Señor, despiertos, porque somos hijos de la luz, no de la oscuridad ni las tinieblas. Y Padre querido, ya sea que tú vengas en la mañana o al mediodía, en la tarde o en la noche, Señor, que estemos atentos y despiertos para recibirte. Gracias por tu mensaje, Señor, que sea un bálsamo para despertarnos y para que podamos, Señor, cumplir la misión que tú nos has enmendado. Gracias, Señor, y permite que tu iglesia cumpla la misión, Señor querido, y que tú puedas venir pronto. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestros sueños funestos dejad. Enemigos acechan y cautivos queréis llevar. Despertad, despertemos, despertad, de la noche no sois hijos ya, mas no sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, despertad vuestras almas, vuestros lomos ceñid de verdad. Y calzada vuestra los dedos con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestir vuestro pecho con la gloria de fe y claridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudir con valor a tomar, confiado en que todo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas y escudo, de esperanza el lleno tomar. Levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis, pues de Cristo vestidos, enemigos venceros podrán. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo obtendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Gracias por acompañarnos y no te olvides, suscríbete